será Shimshon. Diría que el día que madrugó, que lo llamé y no me respondió. Le toqué. Mataron el voto con el invierno. בעזרת השם נעשה ונצליח וברחמיח. Hoy, Erev Shabbat, Perashá Re, Sera Shimshon, Boker Tov Meborach. Estamos ahora para iniciar. El viernes pasado que estábamos estudiando Sera Shimshon, leímos un poquito sobre lo que decía el gadolador, el Rav Kanitsky sobre el Sera Shimshon. Ahora quiero leer, antes de entrar a la perashá de hoy, un poquito sobre quién era el Sera Shimshon, para entender mejor que el gadol, o sea, el rabino tan importante, la palabra sagrada de este Mekubal, o sea, conocedor de todos los niveles de la Torah que estudiamos. Entonces, Sera Shimshon fue conocido como el Rav Shimshon Haim, hijo de Rabí Nachman Mijael Nachmani. Prestó servicios como rabino de 4 grandes comunidades en Italia y al final de su vida lo hizo en la ciudad de Reggio Emilia. A finales de 1779 falleció en la ciudad de Reggio, en Italia, y en su funeral se escucharon muchas palabras de reconocimiento, no solo por su conocimiento oral, sino también por su amor al pueblo judío. Las comunidades de Italia y en el extranjero consideraban a Rabino Shimshon Haim como su Rebbe, o sea, su maestro principal. Los grandes rabinos de su generación escribieron cosas asombrosas sobre él, como el caso de los más destacados rabinos de la época, el Jidá, Rabino Yosef Haim Azulay, el Marán Ajidá, ¿escuchas de Marán Ajidá? Será uno de los grandes. Quien en la Kedushá también destacó el brillante labor del Rabino Shimshon por su conocimiento en Cábala. El Rabino Shimshon era maestro en Cábala Masit. ¿Sabes lo que es Cábala Masit? Con nombres y permutaciones, hacían cosas. Rabbi Shimshon Haim también vivió en los tiempos del Oraj en Akadosh, con quien lo unía una sincera amistad. Rabbi Shimshon Haim solo tuvo un hijo varón, quien desafortunadamente, Hasbe Jalil Adam Alejem, falleció a muy temprana edad. Por lo que dedicó sus libros a su memoria de su niño, que no tuvo continuidad. La introducción de su libro Sera Shimshon, la semilla de Shimshon, se llama Sera Shimshon, significa la semilla de Shimshon, la semilla. Publicado un año antes del fallecimiento, Rabbi Shimshon Haim escribe sobre la necesidad de dejar algún legado en este mundo, ya que no tiene descendencia. Rabbi Shimshon Haim dedicó gran parte de la vida a que la gente estudiara sus libros, sus hijos, enfatizando que después de que él hubiera entregado su neshama y abandonado este mundo, todos deberían seguir estudiando sus libros. Lo más inusual de este sádic, de esta grandeza, es que hizo una promesa en la introducción de su libro. Él prometió en la introducción, vamos a leer ahora, donde asegura que toda persona que se dedique a estudiarlo recibirá sobre él el milagro de tener hijos, alabanza, salud, parnasá, riqueza y honor. Cientos de personas se han beneficiado y han visto la salvación gracias al estudio y difusión de su libro. Hoy en día no existe ningún otro caso como este en la literatura judía. Un sadik de esta envergadura no dejó ningún recuerdo en este mundo sin hijos ni una tumba conocida. Solo es un gran legado a través de libros donde pide que por favor de estudiarlo, él promete las mayores bendiciones cuando pidan por cada una de sus necesidades. ¿Quién no quisiera cumplir con lo que nos pidió? ¿Quién no desea recibir su promesa y bendición? ¿Okay? El objetivo de esta organización, la que publica el libro, es preservar las palabras del Sadik a través de sus libros, Sera Shimshon imprimiendo y dando su Torah para todos aquellos que buscan consuelo y bendición en este gran mundo. En este mundo podrán encontrar la Torah de este gran Sadik. Entonces quiero leer un poquito también, un poquito de la biografía del Sadik, un poquito nada más. No le quedó heredero, solamente los libros. Ahora viene su Ilulá. Otros jóvenes, él murió el 6 de Elul, ya en poquitos días, una semana.
una semana. Entonces, que estas palabras de Torah que estamos compartiendo sean para bendición, protección, guía, Siato Ishmai, ayuda divina de todo el pueblo de Israel, de todo este Kadosh, para refugio de todos los enfermos y también para producir bendición de este país, de Colombia, que Hashem Baraj tienda sobre el manto de protección y traiga Shalom, Beraut, protección, bendición y plenitud sobre todo sobre Am Israel y sobre este país. Amén, amén. Entonces, él vivió 73 años, ¿ok? El Rabbi Shimshon Haim. Su papá era Rav Nachman Mijael, ¿ok? Que también era un gran Talmid Jajam, y dominaba cada área del estudio de la Torah, del Midrashim, del Peshat, del Remed, del Arush, todo. ¿Ok? Entonces, él era sobrino de un rabino que es de lo más grande en Kabbalah. La gente no lo conoce. ¿Okay? La gente escucha la Arizal, escucha el Ramaj, escucha el Ramoshe Cordovero, son grandísimos, son impresionantes. Pero hay un Jajam que era un cabalista de lo más grande que ha habido. Es conocido como el Remá Mipano. Remá Mipano. Mipano. Pano es una ciudad en Italia. Rabí Menachem Azaria de Pano. Él escribió un comentario a la Torah en el nivel del Sot, el más elevado. Un comentario a la Torah, los 5 libros de la Torah, que hoy en día se estudia y la gente no entiende lo que está ahí. ¿Ok? Comentario a las Parashot, en el nivel del Sot. Entonces, el Ramamipano era tío, o sea, era hermano de la mamá del Sela Shimshon. Era familia, todos eran los más grandes en Torah. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué fue lo que escribió él? Dice que lo que dijimos ahorita, que el hijo de él falleció, fue desafortunadamente, Rav Shimshon Haim solo tuvo un hijo, que falleció a edad temprana, lo cual, por lo cual reprodujo su trabajo con el objetivo de perpetuar la memoria del joven. De ahí el nombre Toldot Shimshon, los hijos de Shimshon, Sera Shimshon, todas las obras que escribió. Entonces, al primer libro, Toldot Shimshon, sobre Pirkei Avot, él escribe: tus trabajos son una recopilación de los sermones que daban en la Yeshiva Torat Behemet de Siena, después de los servicios de Shabbat, de Pesach y de Shavuot. Siendo que mi hijo falleció, escribe él, el Sefer Toldot Shimshon es en mi nombre y mi recuerdo, puesto en mi alma, para que mis hermanos, amigos y alumnos puedan llevar mi nombre de mi hijo a sus labios. Yo el trabajo y recuerden después de mi muerte, con 10 términos de súplica les pido que estudien aquel que paga con recompensa todas sus bendiciones de larga vida, sustento y abundancia. ¿Okay? Entonces, él dice que él fue uno de los maestros de quién, de Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Haim Luzzatto, Moshe Haim Luzzatto, el autor de tantos y tantos libros. Fue uno de los maestros. Entonces,
Era un rab que no, no se sabe dónde está enterrado, no se sabe qué fue de su cuerpo, no sabe nada de él. Pero lo que sí se sabe es una cosa increíble. Cuando tú ves las dimensiones ahí, que él prometió que todo el que estudie sus obras va a tener verajá y la gente cuenta por millares. ¿Ok? Por millares y millares, todas las cosas que se han hecho en mérito del Sadik. Entonces, dice algo que es segulá. Una pregunta. Vamos a leer dos preguntas de él, hoy cortito. Primera pregunta. ¿Por qué la Torá no nos dijo dónde tenía que ser construido el Beit HaMikdash? ¿Por qué la Torá no nos dijo eso? Porque No nos dijo creó Moche en Jerusalén. Dice la Torá, y al lugar que Hashem vuestro Dios escogiere para hacer habitar en su nombre, ahí llevarás todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Hashem. Todo el lugar que Hashem le ha prometido, ahí llevarás todo lo que Hashem te indique. ¿Cuánta? ¿Se entiende? Ahí está, ahí entra nuestra perashá, Rabotai. Ahí está escrito esto, pero no nos dice la Torá, Rabotai, no nos dice la Torá dónde tiene que ser. el lugar, exacto. Exactamente, la ubicación. ¿Por qué no dijo la Torá Jerusalén? Vuestro diezmo, la ofrenda, todo lo escogido, vuestros votos, ahí es prometido a Hashem. Todo el mundo pregunta, ¿por qué Kadosh Baruj Hu no le reveló de inmediato a Israel el lugar preciso donde debe ser construido el Beit HaMikdash? ¿Por qué esperó hasta los días de David Amelech para enviar al profeta Gad y revelarle? Segundo Shmuel 24:18. Y Gad vio a David aquel día y dijo, sube y levanta un altar a Hashem en la era de Aravna el Jebuseo. Esto provocó que fuera castigado los hijos de Israel con una plaga, pues no habían deseado con ardor saber cuál era el lugar donde debía construirse el Beit HaMikdash, como figura en el Midrash Soher Tov. Se previno que lo van a alejar en una maguefá, porque a la gente no le importaba. Hay mitzvah, pero qué bueno. La razón por la que Kadosh Baruj Hu no quiso revelar antes el tiempo, el lugar exacto donde debía construirse el Beit HaMikdash y declarar que ese sería el lugar, es porque así lo hacía. Si lo hacía antes de tiempo en el que se podía construir altar y elevar holocaustos, sería una deshonra para el lugar. Hasta que no se construyera el altar y se pudieran traer sacrificios, el lugar estaba desolado. Todos sabían que ahí era el lugar, pero al estar desolado daría la impresión de que fue destruido y no se podía traer corbanos. Ciertamente todo el tiempo que Kadosh Baruj Hu no había revelado a Israel el lugar exacto, no fue humillación para el lugar, pues era desconocido para todos por igual. Y es sabido que no era posible construir el Beit HaMikdash y no solo por la mano de Shlomo Amelech. Por eso Hashem esperó hasta los últimos días de David Amelech para revelar a los hijos de Israel, cuál era el lugar elegido en el cual debía ser construido el Beit HaMikdash, y le ordenó a David poner de inmediato un altar y elevar en él un corbán. ¿Cómo se llamaba el templo? ¿Sabes que el templo tenía nombre? El templo siempre no tenía nombre. Así como aquí se llama Ben Abraham, otro lugar se llama Bet Israel, o ya que ese tiene nombre. El Beit HaMikdash tenía nombre. ¿Sabes cuál es el nombre del Beit HaMikdash? Lo decimos en la tefilá. ¿Quién construyó el Beit HaMikdash? Shlomo, muy bien. Pero había alguien que deseaba hacerlo y no pudo. ¿Quién fue? Papá, David Amelech. Entonces Hashem le dijo, take it easy, o sea, tranquilo, no te preocupes, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo lo va a hacer. Tus manos están llenas de sangre, todo esto. Muy bueno. ¿Cómo se llamaba el Beit HaMikdash? ¿No saben eso? El Beit HaMikdash tenía nombre. Muy bien, relacionado con David. Se llamaba Sucat David. La Sukkah de David. Sucat David. La Sucat de David. Se llamaba el Beit HaMikdash. Sucat David. Sukkah, y cuando una palabra en hebreo termina en T, hace Sucat con T, hace el D, la Sukkah de David, ¿ok?
Sukkot David. Se llamaba el Beamigdash. ¿Por qué dice acá? Muy bueno, pregunta. Bueno, porque es sencillo, una Sukkot es algo sencillo. Sí, es sencillo, pero ¿por qué? Porque Hashem dice, yo no crea que habito ahí en lugar hecho por mano de hombre. Como la Sukkot. Aquí está mi Shekinah, pero no porque lo que usted lo ha hecho, no porque sea glorioso de su mano, no. Es porque están ustedes ahí reunidos bajo mi qué, bajo mi amparo, bajo la sombra de la fe, como dice el Zohar. Porque me obedecen. Porque me obedecen, ahí estoy. El día que no me obedezcan, Me voy. ahí pasó. Fue destruido 2 veces. Entonces así se mueve el Beit HaMikdash. De esta forma se puede explicar también aquello que dice el versículo. Y Abraham llamó a aquel lugar Hashem Verá, Hashem Iré. Con esto Abraham quiso insinuar que por el momento el mundo no podía saber cuál era el lugar del Beit HaMikdash hasta que llegara la época en que se debería construir y entonces Hashem lo hará ver, es decir, lo revelará. Entonces aquí el Sela Shimshon ahora nos enseña algo supremamente increíble. Dice, la persona quiere verajá material, quiere prosperidad, quiere riqueza, quiere fructificación, quiere buenos negocios, buen trabajo, que fluya el kesef, el dinero, la plata, mamón. ¿Cómo hacemos? Perashá Shamua habla, usted se lee la Perashá, pero que sí, habla solamente de bendiciones materiales y te perseguirá y la bendición de Hashem irá contigo y prosperarás y serás bendecido y esto y te irá bien y tendrás éxito y tendrás prosperidad en todo lo que hagas. Muy bueno, muy lindo, espectacular, promesa y así va a ser. Besará de Hashem, Él nos va a prosperar. Pero, dice, condición, la bendición llega cuando la sedaká que se da es mayor de lo que se está obligado a dar. Todos tenemos mitzvah de dar tzedakah, de ayudar a los necesitados, a los carenciados. Todo tiene obligación de dar. Nadie puede decir, yo soy pobre, muy pobre y no tengo nada para darle a nadie. Todo me tiene que dar. Aún el que se mantiene de la tzedakah debe dar tzedakah. Esa es mitzvah. Sí, el ramo, claro. Aún el que vive de que le den tzedakah, él también tiene que dar tzedakah. Los levitas. Exactamente. También daban más. Pero acá estamos hablando de una persona muy necesitada que no tiene ningún ingreso. Aún él tiene que dar. Para ver la bendición, de ahí depende la bendición. Seguro, eso es lo que vamos a hablar ahora. Buenos días, buenos días. Dice, dar, dice, noten titenlo. Noten titen, dar ciertamente le darás. Podríamos traducir, darás. Y no serás, ¿qué? Una palabra muy fea. ¿Ah? Mezquino. No serás de mezquino corazón cuando le des a él. Está hablando del necesitado. Porque yo por ello te bendecirá Hashem tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Por causa de ello recibirás bendición. Entonces, nos enseña aquí el Sela Shimshon. De la letra de este versículo podemos extraer varias objeciones. Primero, ¿por qué la Torah habla redundantemente? Dice, dar, ciertamente le darás. Que diga, da, tienes que dar. No dice, dar, ciertamente le darás. No te entienden. Lama. Segundo, ¿por qué el versículo va a mencionar dar una vez más a continuación? Dice, dar, ciertamente le darás. Y no será mezquino tu corazón cuando le des a él. Otra vez dice, darás, y no serás mezquino, no cerrarás tu mano cuando le des a él. Otra vez, y no serás mezquino cuando tu corazón le des a él. Basta con decir, dar ciertamente le darás, y no será mezquino tu corazón. Porque dice, cuando le deja a él. Tercera pregunta, a simple vista una persona mezquina de corazón no da nada en absoluto. No obstante, este versículo se entiende que el donante da, pero siente mezquindad con la persona a quien precisamente le está dando la tzedakah. Así entiende el versículo, porque dice, y no será mezquino de mezquino corazón cuando le des a él. Varias preguntas. Cuarta pregunta, ¿cuál es precisamente la razón por la que la persona le llega la bendición? El versículo dice, porque por ello te bendecirá. De lo que se entiende que la bendición es por ello, que es por ello por haber dado. Por una razón en particular y no por otra.
De esta forma el versículo excluyó cualquier otra razón para que la persona reciba bendición. Para poder responder, dice el Sadik, antes que nada debemos explicar que existen dos tipos de obligaciones. Hay dos tipos de mitzvot, Señor. De obligación. De mitzvot, sí. Dos tipos de mitzvot tienes que ser. En esto del dinero hay dos tipos de mitzvot. No sé. Al darse de acá. Estamos hablando de la mitzvah en particular de darse de acá. A darse de acá. Existe la obligación básica de cada persona de dar de acuerdo con su poder adquisitivo, según como lo haya bendecido Hashem. Si tiene muchas propiedades, tiene que dar muchas de acá. Y quien tiene poco, tiene que dar poco. De poquito. El que tiene más, da más. El que De tiene acuerdo a su bendición. De acuerdo a la bendición que Hashem le haya otorgado. Pero todos tenemos que dar. como el Rosh Hashanah. Así es. Y verdad, ahí no te presentarás con las manos vacías. Las fiestas. Todas. Y dar Muy bien. cuenta de la bendición Que Hashem tuyo está otorgado. Muy bien. Zawaruch, así es. Por otro lado, existe también la obligación optativa. O sea, ya esto es una opción. Si quieres, de extenderse y dar más allá de lo que tiene que dar cuando surgen casos particulares. Nuestra parasha habla el concepto de que cuando habla darás, ciertamente darás. ¿Se acuerdan que ayer dijimos acerca de hacerte hacer? ¿Verdad? Diezmarás, ciertamente, ¿verdad? Que dijimos que ¿qué? Que la persona puede dar ¿qué? El 20. Y ahí donde se cumple el pasú, que la gente no entiende cuando dice, pruébenme, allá en Malají. Dice, cuando da el 20. Erra. No cuando da el 10. Cuando da el 20, Hashem dice, pruébame. No cuando da el ¿Me 10. crees? Bueno, El 20. Y dar más allá de lo que tiene que dar según sus casos particulares. Por ejemplo, cuando la sedacá que resulta de un acuerdo con el cálculo de sus propiedades no basta para cubrir las necesidades de los pobres debido a que son numerosos, o hay entre ellos uno que necesita más que los demás, como el caso que necesita ser rescatado del cautiverio, de la prisión, entonces es necesario que cada persona dé más de lo que debería dar. Es decir, esforzarse un poquito más. Tenía que dar 10 monedas, dio 11. ¿Okay? Tenía que dar $100, dio 110 o 120, un poquito más. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera verajá. Ese poquito más es la verdadera bendición, es la verdaderamente el sacrificio de Dios. El a Hashem. El dar los 100 es nuestra obligación. es el compromiso. ¿Verdad? Es el compromiso. Cuando un hombre se casa con una mujer, ¿qué está adquiriendo? Un compromiso. ¿De qué? De sustentarla, de darle todo. Entonces, si tú le das para su sustento, no dice, ay, gracias, mi amor, por dármelo. No, esa es tu obligación. Lo mismo dice Boreolam. Tú das de acá, yo te ordené que dieras de acá. Ese es mi mitzvah. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Se entiende? Es como el hijo que gana el año. ¿Verdad? Ahora que va a empezar el calendario B, el hijo ganó el año. Se fue muy bien en el año. Le dijo, papá, gané el año. Me fue bien. Me fue bien, no perdí ninguna asignatura, ninguna materia. ¿Qué me va a dar de premio? ¿Qué dice papá? ¿Qué me estaba hablando? Si tú has dado todo, Es tu obligación. Para eso está, tienes que estudiar. ¿Qué te voy a dar de premio? Te felicito muy bien, pero eso es lo que tienes que hacer. Viene el hijo y le dice, papá, no solo que gané el año, sino que ocupé los primeros lugares en todo. ¿Qué dice el papá? eso es un avance. Mira, medalla aquí, reconocimiento, diploma. Tú puedes decir, bueno, pero era tu obligación. No esforcé. Lo mismo en la tzedakah. ¿Te esforzaste? Yo sé. Por amor, ahí está. Te voy a abrir una cuenta de ahorro para la universidad. Bueno, le da premio, con la cabota. Por ejemplo, cuando la tzedakah, que resulta, bueno, entonces le da un poco más. Resulta que la primera de las obligaciones mencionadas es una obligación básica. La persona tiene que separar de sus posesiones para tzedakah en favor del que no tiene. Es una mitzvah, no hay de otra, no hay de vuelta. Esta obligación implica en sí misma el deber de ser agradecidos con Hashem por la bondad que Él hace con uno, mientras que la obligación de la segunda índole no es imperativa, sino optativa, ya que depende de la voluntad del individuo. Luego de explicar estos conceptos, podemos esclarecer las objeciones puestas sobre el versículo.
paralelo a la obligación optativa, imperativa de tzedakah. El versículo empieza diciendo dar. Cada uno tiene la obligación básica de dar de acuerdo con lo que Akadosh Baruj Hu le dio. Y el versículo continúa diciendo, le darás, paralelo a la obligación optativa de dar más de lo que debe de acuerdo con sus posesiones. Por esto el versículo dijo, cuando le des a él, de acuerdo con la necesidad particular de cada pobre, según su caso. ¿Ok? Cuando le des a él, o sea, ya ahí tiene que ver cuando tú ves que hay una persona necesitada de verdad, que necesita un poquito más, ahí tú dices, bueno, esta persona yo la conozco. De verdad está necesitada. Entonces, dice, voy a dar más a esa persona, a él, porque yo veo que él necesita en estos momentos más. O sea, hay situaciones, fugias, cosas muy fuertes que hacen que la persona dice, bueno, hay que ayudarlo. O sea, situaciones, emergencias, cosas así, lo aleno. Y que una persona cruzada, También la obligación optativa del versículo dice, y no serás mezquino con tu corazón cuando le des a él, porque si la Torah vio necesidad de advertirle al hombre que no sea mezquino cuando tiene que extenderse más allá de la obligación básica debido a la necesidad particular del pobre. Cuando el pobre ve que tiene que dar más del mínimo que está obligado, cuando ve que tiene que dar más del mínimo que está obligado a dar básicamente. Esto es lo que hizo la Torah al decir cuando le des a él. Es decir, tener que dar una suma extra acorde a la necesidad del pobre, no de acuerdo con las propiedades que el donante tiene. ¿Ok? un paréntesis ahí. ¿Y qué pasa? Usted le habla a una persona que está colaborando, pero una persona que está bien, bien físicamente, de salud, pero una persona que no se esfuerza, una persona que le den no más. ¿Cómo si no entiendo la pregunta? Bueno, se la digo de otra manera. ¿Qué pasa con una persona que usted, bueno, tiene una necesidad, usted le ayuda, pero una persona que está físicamente de salud bien, ¿sí? Que puede trabajar joven, con fuerza, con vigor, y no se esfuerza a trabajar, a depender de ella, sino que solamente que le den. ¿Ah? Bueno, en realidad, O sea, es un caso como, o sea, porque yo pienso de la siguiente manera, que si yo lo estoy haciendo un daño, porque él puede trabajar, puede estar bien, porque está bien, en salud, físicamente, ¿sí? Puede trabajar, pero no hace ningún esfuerzo. Y si yo le estoy dando, lo estoy dañando. Dale. o sea, evaluar quién tiene necesidad y quién no tiene necesidad. Entonces, es un tema complejo, pero en realidad, cuando uno ve la carencia, o sea, ahora, el Rambam, Maimónides, habla de los niveles de tzedakah. ¿Ok? El Rambam habla de los niveles de tzedakah, dice Maimónides que el máximo nivel de tzedakah, ¿cuál es? El máximo nivel de tzedakah, ¿cuál es? El 20%. Ese es en cuanto a la cantidad, muy bien, pero el máximo nivel de tzedakah es cuando la persona no solamente que le da no solamente que le da dinero, sino que le ayuda a esa persona, ¿ok? Le ayuda a esa persona, a que se sustente por sí misma, ¿ok? Que consiga un trabajo, que haga... Se le da para que monte un negocio, un emprendimiento. ¿Ok? Exactamente. Para que forme y no dependa de la tzedakah, ¿ok? Es que la verdadera tzedakah, o sea, es restituir, elevar a la persona y hacerla consciente de sus necesidades, o sea, no necesidades, pero hacerla, elevarla a un grado de que no necesita de tzedakah. ¿Okay? Que llegue al momento que no necesite tzedakah, sino que se pueda valer por sus propios medios, ayudar. ¿Okay? Es el mayor nivel de tzedakah. Entonces, la habla de los 8 niveles de tzedakah. Ahora, si una persona así se va a tzedakah, hay que hablar con él.
Hablar con él y ver qué es lo que pasa aquí. Ahora, esto es lo que quiere recalcar la Torah cuando dice, cuando lees a él, es decir, tienes que dar una suma extra acorde a la necesidad del pobre y no de acuerdo con las propiedades que el donante tiene. Esta es la razón por la que el versículo dice, por ello te bendecirá, ya que cuando uno da de acá solo de acuerdo con las posiciones que uno tiene, uno puede esperar que Hashem lo recompense o lo premie. Pues la obligación básica y el agradecimiento mínimo para Hashem es que nos favoreció con todo lo que tenemos y es como si estuviéramos pagando una deuda a Hashem. Ciertamente, cuando uno da más de lo que tiene obligación de dar, cuando da de acuerdo con la necesidad del pobre y no va en proporción de sus posiciones, entonces podemos esperar que Hashem nos dé recompensa un premio. Solamente por eso el versículo se refirió a la segunda obligación optativa que mencionamos anteriormente al decir, por ello Hashem porque por ello te bendecirá Hashem tu Dios. Es decir, al aumentar optativamente, la persona crece, la persona que da un poco más, se esfuerza más, ahí donde verdaderamente puede ver, Be'ezrat Hashem, la bendición de Boré Olam. ¿Estamos o no estamos, Rabotai? Y la bendición de Hashem. En el caso de Abraham, cuando rescató a su sobrino Lot, que le iban a dar no. Déselo a Melquisedec, para que después vean que por causa de ustedes me enriquecí. Así es. ¿Tienen 5 minutos más? Es que es una vuelta, pero todavía tiene. Muy buenos días. Muy bien. Lo estoy buscando acá porque este año mandaron acá en el grupo del Sera Shimshon que compartimos las enseñanzas del Sera Shimshon, mandaron otra traducción que no está en este libro, o sea, de otro punto, porque aquí en este libro lo que hay son resúmenes de ciertas selecciones del Sera Shimshon. Entonces, acá atrás están, creo, o sea, estoy casi seguro, no tengo, van a publicar otro tomo. Entonces, mandaron sobre Perashá Re, mandaron otra enseñanza que no está en este libro. Otro comentario. Sí, otro comentario que no está en este libro, pero me gustaría leerlo, si les parece. 5 minutos, no es nada. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo en cada año. Devarim 14:22. El motivo de la sociedad entre Isahar y Zebulún. Sabemos que había 2 tribus que estaban asociados, tenían contrato. Isahar, que estudiaba Torah, y Zebulún iba ahí, comerciaba. ¿Verdad? Y de esa manera sustentaba a Isahar, que era la tribu de los Talmidei Jajamim. La Gemara en Tratado de Shabbat 119a, Hassal hace una disertación a partir de la redundancia de la frase en hebreo, hacerte a hacer. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? Diezmarás, traducido como indefectiblemente diezmarás. La Torah ordena que debes separar el diezmo de toda producción del campo y lo reitera con la repetición del verbo hacer, diezmar. Hassal dicen que esta redundancia se puede aprender el versículo que recomienda a la persona hacer bishvil she'ita asher.
Diezmar, ¿para qué? Te enriquezca. Ayer hablábamos de eso. Pues la letra de la palabra en hebreo, hacer, diezmar, se forma también la raíz de la palabra osher. Osher, es osher, lo que me gusta. Riqueza, riqueza, osher. ¿Ok? Será rico. Ashir, osher. Ahora, ¿cómo podría ser una persona que no tiene campo para seguir estas recomendaciones de Hazal para que yo no tengo campo, yo no tengo sembrado? ¿Usted que tiene papa, que tiene, qué sembró este año? ¿Qué sembró maíz? ¿Qué sembró este año? Nada, ¿no? O si tiene sembradíos. Papaya. ¿Ah? Eso no es sembrado para recoger. De pronto sembraron algo, tomate o algo así, pero no es para, ¿cómo se llama? Para comer uno mismo, no es para venderlo. ¿Ah? Usted no tiene tierra sembrada, Ya, si tu plátano y pero usted los vende. una mata de uva, Los vende. tomate no, las hormigas y lo comen. Pero no vende el plátano. Plátano no. Y O los regala. El plátano no lo vende. Plátanos. sí. Lo nacimos. Eso, bueno, pero ya lo explicó, de eso le iba a preguntar que dice la parashá que mandaré la lluvia para que la cosecha no se le pierda. Y yo iba a preguntar, ¿y uno que no cosecha? Por eso, se pregunta acá. Hay que cosechar. Dice, ¿cómo puede ser? ¿De qué se trata? Nosotros no tenemos cosecha, no sembramos, no. Ganado, Entonces, también, exactamente. animales, no tenemos ganado, no tenemos animales. Entonces, ¿qué dice? A simple vista se puede decir que aquel que no tiene un campo podrá cumplir muy bien la máxima de Hazal, diezma para que que enriquezca. Si es cuidadoso de separar el diezmo en todo lo que compra de una persona de la que no se confía que separe el diezmo, ya que lo más seguro es que dicho vendedor no separó el diezmo de la producción de su campo. Estamos en una tierra de Israel que quiere separar Maserot. Uno que compró de él puede separar el diezmo por sí mismo con el cumple con la mitzvah. Cuando uno compra en la tierra de Israel cosas, no aquí, no acá. Uno va al supermercado en la tierra de Israel. Tú vas a comprar el tomate, la cebolla, el supermercado o en el mercado. Tú tienes que estar pendiente que donde compres hayan separado macer de esos días. Porque en la tierra de Israel hay mitzvah de separar de los campos. ¿Se entiende? Entonces allá donde uno compra hay un certificado del supermercado de que ese producto fue separado del macer. O sea que tiene acceso a él. O tiene que pagar. No. Que el productor del tomate, de la fruta, digamos, el que sembró, no tomate, la fruta, sacó macer de esa fruta. Porque pues, si es cultivado en la tierra de Israel, hay mitzvah, Él separó su macer ahí. y lo entregó a Porque los- si no, no se puede comprar ese producto. Ah, ¿Me hago entender? Ya le entendí. Ah, pero eso es en Israel. En la tierra de Israel. No, en la tierra de Israel. En la Israel. Mitzvah en la tierra de Israel. Si no tiene macer, no vende tampoco. Pero sin embargo, en diciembre una señora que tiene un grupo, No, pero estamos hablando de ella sacó un poco de mercado para darle a la gente pobre. A mí también me dio un mercado. Ella es de Bucaramanga, es paisana. Bueno, qué bueno. Y sacó, y me dijo, si hay por ahí algo otro necesitado, Mándale, aquí papá. lo agarramos. Interesante. De verdad. Yo Gesed. Eso es Gesed. Muy bien. Que dice, se paró, hay algo. Otra posibilidad es que es la de separar el diezmo de las ganancias. Una persona que hace negocio y obtiene ganancias puede separar el diezmo de dichas ganancias y repartirlo entre las personas necesitadas, honestos, y aquellos que se extenúan en el estudio de la Torah, porque la sigla en hebreo, hacerte hacer, diezmar, diezmarás, es la sigla de qué? Amalé a Torah. Los que se extenúan, los que se entregan a la Torah. ¿Ok? O sea, tienen las mismas palabras. Hacerte hacer y amalé a Torah, si la recombinamos, la ponemos, forma que diezmar y diezmarás forma amalé a Torah. Los que se esfuerzan, los que se extenúan, los que se entregan en cuerpo, alma y corazón a la Torah. También quiere decir eso. Reciben Amalé. 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 Los que se llenan de Torah. Pues tú vas a la bueno, otra cosa, a la gasolinería en Israel, a la bomba en Israel. Tú pides que te llenen el tanque, tú dices, malé, llenar. Malé, está lleno de Torah. Malé. Amalé es exactamente lo que se esfuerzan, pero de verdad en la Torah. Hay gente que dice, no, yo me esfuerzo en la Torah porque estudio una hora de la parasha. Hay gente en Israel, Baruch Hashem, tengo conocer
Gente que estudia 10, 12, 13, 15 horas diarias. Se sientan y estudian y debaten y enseñan y aquí y acá. Todos los días. Shabbat también estudian. Están dedicados. No paran. De esta forma, aquellos que mercadean y hacen negocios pueden enriquecerse con la seguridad de separar el diezmo. Luego de esta explicación se puede entender bien el por qué precisamente Isahar y Zebulún hicieron una sociedad entre ellos, para compartir equitativamente tanto las ganancias en los negocios como los méritos del estudio de la Torah del otro, sociedad que ninguna de las demás tribus formó. Pues, dice el versículo en Devarim 33:18, la verajá que le da Moshe Rabbenu antes de fallecer a Zebulún. Y a Zebulún, Moshe le dijo, alégrate, Zebulún, en tu salida al mercadear, e Isahar, en tu tienda al estudiar Torah. Sobre este versículo, un tanto enigmático, esclareció Rashi que Zebulún y Isahar hicieron una sociedad entre ellos. Una alianza. Los miembros de la tribu de Zebulún iban a salir a mercadear en sus barcos, recibir sus ganancias, y de estas iban a Estudiar Torah. sustentar a los miembros de la tribu de Isahar, quienes iban a permanecer estudiando en la tienda de Torah constantemente. No obstante, la Gemara en Pesajit 50b, dijeron nuestros sabios de esta memoria, que de las monedas que vienen de negocios realizados en ultramar, no se ve bendición. ¿No sé qué? Bendición. De lo que se hace en los negocios que ellos hacían, no se ve bendición. Entonces, ¿cómo así? Esto se debe a que para ganar mucho dinero hay que atravesar el mar, un lugar que implica evidente peligro de vida. Riesgo, alto riesgo. Y si le hacen un milagro a la persona gracias al cual regresa y salva, el coste de este milagro se lo descuentan de sus méritos. Dice, fuiste lejos y te protegió Hashem y todo lo demás, porque tenías mérito, ahora te quitaron esos méritos. ¿Se entendió? No entendí el pedazo. Claro. Tiene que ir, a Zebulún tenía que atravesar el mar para ganar la Parnasá. Pues sí, porque era mercader. Ajá. Llevaba una mercancía de un lugar a otro país y tal. Y Baruch Hashem fue, hizo su negocio todo lo demás, y regresó a su casa sano y salvo. Y En el mar hay piratas, en el mar hay tormentas. En el mar. Ahora, ¿por qué se salvó? Por el mérito que tenía. de dar el placer a los estudiantes. Bueno, de Torah. pero entonces ese mérito que se lo quitaron, porque Hashem dijo, ¿por qué te protegí? Porque tenías mérito. Por eso te protegí. Pero ahora, ¿en qué te gastaste esos méritos? En que te haya protegido, de que no te haya pasado nada cuando fuiste a hacer negocio. Pero, ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Julián entendió. Oye, yo repito, ¿cuál problema? Dijeron, te protegí. Bien, sí, señora. Bien. Ahora, ¿Y usted cómo va todo por allá? te protegí, ahora Bien, bien, señora, bien. tienes, ya no tiene tanto mérito. Te gastaste el crédito que tenías. Le hacen un milagro. Por esta razón no se ve bendición en el dinero obtenido en negocios realizados en ultramar. Pero, si separa el maser de las ganancias obtenidas de sus viajes y sus negocios y los da a los dedicados a la Torá, resulta que los dedicados a la Torá son socios de las mismas propiedades y los negocios realizados en ultramar. De esta forma, el mérito de la Torá se encuentra del lado de aquellos mercaderes cuando salen a ultramar para hacer negocios, y gracias a este mérito le obran milagros, los cuales no se deducen de sus méritos. O sea, por haber dado, se asocian con los que estudian Torah, tienen más mérito, y ahora eso sí no se lo descuentan de los méritos que tenían. Le dan más mérito y dicen, esto es 100%, no lo gastas. Siendo así, Zebulún recibió como porción de la Torah de Israel mares y ríos, como está escrito. Zebulún en las orillas de los mares residía, por eso se asoció con Isahar con el fin de obtener de esta forma bendición en los negocios para que los que tienen que atravesar el mar, y hasta le harían milagros, los cuales no les serán reducidos de sus méritos, así como tampoco será afectada su bendición. Sin embargo, las demás tribus no tenían necesidad de una sociedad como esta, pues su porción no estaba en las orillas del mar. O sea, en la orilla del mar, ya está la bendición en la orilla, pero como si uno no aparte el macer, tampoco no le llega hacia directamente hacia uno. Así Queda es. en el orillito. Sí.
Sí, esa la tenemos acá. Ujú. Sí. Visor. Ujú. Sí. Pero, tengan en cuenta si es la misma referencia, porque los divisores tienen 4 modelos, tienen número 1, 2, 3, 4, entonces, dependiendo el modelo, así el costo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso tiene que mirar a ver si Muy bien, es la misma Rabotay. referencia. Sí. Bezrat Hashem, que tengamos todos Shabbat Shalom Mevorach. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén. Hasakim Baruchim, Shabbat Shalom a todos. ¿Lo llevo para arriba? ¿El libro?